Bien, hermano. Muy buenos días, un gusto poder saludarle, hermano. Tanto tiempo. Gracias al Señor por permitirme estar acá, permitirnos en general estar acá en su casa de manera libre, poder alabar su nombre. También me pone contento escuchar cómo el Señor ha sostenido a la iglesia de Lautaro todo este tiempo, celebrar un aniversario más la próxima semana. Eh, es inevitable como no hacer recuerdos, cuántos hermanos han pasado, como decía el hermano Hans, cuántos han salido, cuántos están descansando. Pero el Señor es increíble cómo ha sostenido todo este tiempo a la iglesia. Si no fuera por Él, simplemente la iglesia no continuaría. Así que es tremendo motivo de agradecimiento el poder confiar en el Señor todo este tiempo. Y de una manera también vemos la mano del Señor y el amor del Señor. El día de hoy, el tema que voy a exponer tiene que ver también con el amor. Pero en este caso no del amor por parte del Señor, sino que del amor de nosotros. ¿Cómo nosotros demostramos el amor? ¿Cómo nosotros lo hacemos? Abramos nuestra Biblia, mis hermanos, como aparece la cita en Mateo 5, como ya leímos hace un ratito. Mateo 5, capítulo 5, versículo 38 al 42. Mateo 5, 38 al 42. Mientras buscamos el pasaje, a modo de paréntesis, nosotros hemos escuchado a través de las noticias, a través de las redes sociales, durante mucho tiempo la realidad que vive nuestra región, ¿no es cierto? La ola de delitos, atentados, la ola de violencia, nadie se quiere hacer cargo, es como el reclamo de la mayoría, creo yo, de todas las personas. ¿Qué pasa con la justicia? Se dice. ¿Por qué nadie se hace cargo? Llegando al punto que la ciudadanía se toma en común acuerdo en decir que simplemente sale mejor o sale a cuenta tomarse la justicia por nuestras propias manos, ya que la justicia de nuestro país no hace nada. Y claro, y uno va encontrando distintos tipos de anuncios o eslogan. Voy a permitirme leer dos. Por ejemplo, leía el otro día, decía, un acto de justicia permite cerrar el capítulo. Un acto de venganza escribe un capítulo nuevo. El siguiente que leía decía, la única justicia que existe es la que se hace con nuestras propias manos. De un punto fomentando en sí la venganza como parte, ya que el sistema no da más. Y así sucesivamente podemos mucho ver propaganda o este tipo de quejas por parte de las personas. Y claro, es válido. Pero hermanos, vamos a ver el día de hoy cómo el Evangelio, cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de este pasaje en que la venganza no es el camino, sino que el amor. Y aquí donde cuesta a uno en la práctica, demostrar sobre todo, en este caso, el amor a personas que no conocemos o el amor a personas que no se lo merecen, si lo podemos decir de un punto de vista. Mateo 5, 38 al 42, dice así la palabra de nuestro Señor. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Tengamos un momento más de oración. Señor, le quería pedir su dirección, Padre, que en estos momentos sea su palabra exhortada, no mis ideas, Señor, sino que su palabra fiel y fidedigna, Padre. Ayúdenos también a mis hermanos a estar prestos y dispuestos también a escuchar su consejo, a escuchar su palabra, a escuchar su alimento, Señor, y sobre todo, Padre, a ponerlo en práctica. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en estos versículos, en el contexto del pasaje, nos encontramos con el Sermón del Monte.
palabras propias del Señor Jesucristo, que mucha gente lo seguía de muchas partes, y el Señor Jesucristo vio que tanta gente lo seguía que Él se sentó a orillas de un monte y comenzó a enseñar. ¿Qué comenzó a enseñar? El Evangelio. Simplemente las buenas nuevas, la buena noticia y anunciar el reino. Cuando vamos a Mateo, en capítulo 5, 6 y 7, corresponden a lo que conlleva el Sermón del Monte. Jesús habló todo tipo de temas. Comenzó con las bienaventuranzas, luego consejos sobre la ira, el adulterio, el divorcio, el jurar, y en este caso toca el amor hacia los enemigos. Tocó prácticamente todos los temas de la vida diaria. Y aquí en el contexto del pasaje, los fariseos lamentablemente habían llegado a un punto de que se enseñaba que la venganza era un derecho propio, era un derecho adquirido. Recordemos, los fariseos, maestros de la ley, junto a los escribas, ellos eran los encargados de enseñar correctamente la ley, pero lamentablemente no lo estaban haciendo. Y como ya hemos visto en muchas ocasiones, como ya es sabido, Jesús los confronta. Los confronta nuevamente y pone al descubierto que su enseñanza no era verdadera, que su doctrina no era la correcta, poniendo Jesús por sobre todo el estándar de Dios antes que el estándar de los hombres. Los fariseos habían achicado, habían reducido a tal punto el estándar de Dios que, digamos, se pudiera hacer asequible a cualquiera. Pero el Señor dice que no, el estándar de Dios es distinto. Y vamos a ver aquí, mis hermanos, a través de 4 ejemplos, cómo el Señor nos muestra su justicia, cómo el Señor nos muestra que la venganza no es la correcta, sino que es el amor. Y es lo que vamos a aprender también a poner en práctica el día de hoy. Pero hermanos, aquí es donde empieza una pregunta. Entonces, si los fariseos, maestros de la ley, conocían el Antiguo Testamento al revés y al derecho, ¿cómo llegaron a desviarse tanto? ¿Cómo empezaron a fomentar la Escritura si en sí la ley parece ser clara? ¿De qué se afirmaban los fariseos? Miren, acompáñenme un poquito a Éxodo capítulo 21. Este trozo de porción, cuando vemos en el versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Es parte, sí, es parte de la ley. Es parte de lo que aparece en el Antiguo Testamento. Y esto, ojo por ojo, oíste que fue dicho, Jesús no se refiere a que oíste que fue dicho por los antiguos profetas o los antiguos siervos del Señor, sino que se está refiriendo a los antiguos rabinos que enseñaban la ley. ¿Oíste que fue dicho por los antiguos rabinos? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Pero de dónde se afirmaban? Mire, Éxodo 21, capítulo 12 al versículo 25 vamos a leer. Éxodo capítulo 21, versículo 12 al 25. Dice así: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te enseñaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si alguno riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o 2, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer,
y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Se fijan? La última parte es como el resumen de todo. ¿Qué es lo que ocurría? Esta ley fue dada a Moisés por parte del Señor para que se regularan los hechos de violencia. ¿Se fijaban la pena? Casi toda era muerte. El que le faltara el respeto a su papá o a su mamá, moría. ¿Cuántas veces no lo hicimos, hermano? Y nosotros estábamos... Era dura las penas para, en este caso, para el pueblo de Israel. Aquí, mis hermanos, en derecho penal, el ojo por ojo, diente por diente, se le conoce como la ley del talión. Popularmente se conoce como pecas pagan. De una manera, ¿cuál es el principio de la ley? Porque algunos pueden decir, bueno, aquí claramente se está enseñando venganza, dicen algunos, ojo por ojo, diente por diente, como estaban enseñando los fariseos. Pero no, el principio de la ley eran dos. El primero era ejemplo. Aquí podemos ver las penas que eran terriblemente graves, eran penas de muerte. Por ende, estas penas, estos castigos eran ejemplificadores para las demás personas que cometían ese tipo de delito. El pueblo de Israel decía, chuta, esto es grave, esto no se debe hacer, esto es bueno, no, pero esto es horriblemente malo. Entonces, claro, se dejaba de ejemplo ese tipo de castigo o ese tipo de pena para la persona que cometía el delito. Y el segundo, mis hermanos, no era imponer venganza, sino que simplemente imponer la pena justa. Por eso, al final, se resume Moisés, el ojo por ojo, diente por diente. No una pena superior de lo que se merecía, ni no una pena inferior de lo que se merecía esa persona. Porque si era superior, simplemente ya era venganza. Ya era una pena con alevosía. ¿Por qué también digo que no es venganza? El Señor nos enseña a vengarnos. ¿Qué es lo que dice el Señor en muchas ocasiones, en muchos pasajes, Romanos, Hebreos, Deuteronomio? Él dice, mía es la venganza y la retribución. ¿Es del hombre? No, dice el Señor, es mía. Incluso hay un pasaje que se encuentra en Judas. Judas relata algo muy interesante, que cuando se estaba disputando, estaba el arcángel Miguel disputando el cuerpo de Moisés con Satanás. El arcángel Miguel era tan fuerte que Judas dice que lo tenía ya asegurado a Satanás. Él podía haberlo eliminado. Pero ¿qué dice Miguel? No es mía la venganza. La venganza es del Señor. Hasta él dando un ejemplo y también mostrando el temor del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor, no del hombre. Pero ¿qué ocurrió? Lamentablemente, a través de los años, los antiguos rabinos pervirtieron la ley de una manera fomentando, como dije, que la venganza era así, era un derecho propio. Y mucha gente lo creía así, porque claro, ellos son los maestros de la ley. ¿Quién puede ir en contra de lo que ellos están diciendo si se supone que saben? Pero, hermanos, eso no era así. No era el ojo por ojo o como pecas pagas, parte de derecho adquirido. Aunque uno a veces piensa, debería ser así. En el corazón siempre está como, ¿por qué no se impone eso? Para poder estar mejor, ¿no es cierto? Para poder estar funcionando. Pero no era así. ¿Cuál era la perspectiva real, mis hermanos? Lo que Jesús nos enseña aquí en estos pasajes. Versículo 39, volviendo a Mateo. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar la carga, por una milla ve con el 2.
Así, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aquí Jesús presenta el estándar de Dios. La primera parte era el estándar de los hombres, ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor dice, no, este es el estándar de Dios. Y si se fijan, es siempre todo lo contrario. Todo lo nosotros hacemos todo lo contrario a lo que el Señor nos está enseñando. Y aquí Jesús le está demostrando también que es todo lo contrario. Yo me imagino todas las personas que estaban escuchando, porque aquí voy a ir explicando qué significa cada ejemplo, estos 4 ejemplos. Debió ser impactante. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Y en esta sección, mis hermanos, lamentablemente, y en la actualidad se ha mal interpretado de alguna manera, como que Jesús está diciendo, no hagan nada. Como que está diciendo, no, si te pegan en una mejilla, ponele la otra nomás. No resista al que es malo. De una manera, el mal déjalo fluir. Si el que es malo, no va a cambiar, algunos dicen. Pero no, nuestro Señor Jesucristo no está diciendo eso. No está diciendo que no se resista al mal. Al contrario, cuando vemos la vida de Jesús, Él siempre fue en contra del mal. No por algo envió a su Hijo, ¿no es cierto? Si no, no hubiese sido necesario enviar a Jesucristo, que fluya el mal. No por algo Él echó fuera demonios, ¿no es cierto? Si Él le hubiese querido que fluya el mal, deja así las cosas como están. Vemos el ejemplo cuando los mercaderes estaban profanando el templo. ¿El que hizo? Los echó de manera airada, porque estaban profanando el templo de su padre. ¿Se fijan? ¿Dejaba fluir el mal? No. ¿Qué es lo que hizo antes de partir, cuando se formaba la iglesia? ¿Qué instrucciones le dijo a sus discípulos? Cuando un miembro de una iglesia cometiera pecado, ¿qué se hacía? Mateo 18. Ve personalmente y habla con él. Si no hace caso, ve con 2 o más personas para que hablen con él. Si no hace caso, preséntelo a la iglesia. Y si no hace caso, téngalo por gentil o publicano. Esa persona en sí no era cristiana. ¿Se debía dejar fluir el mal? No. Se debía corregir, se debía enfrentar. Se fijan, Jesús jamás enseñó aquello que debía dejarse fluir el mal. Lo que estaba enseñando Jesús aquí, mis hermanos, derechamente era que no hay que vengarse. No hay que tomar la venganza como acto propio, porque la venganza trae resentimiento, rencor, ira. Miren, acompáñenme a un pasaje que aparece en Romanos capítulo 12, versículo 17. ¿Cómo enseña Pablo de manera tan clara en cuanto a la venganza? Romanos capítulo 12, versículo 17. Vamos a leer hasta el 21. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pablo ya es claro. No tomes de una manera venganza si te hicieron algo malo a ti. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas el fuego amontonará sobre tu cabeza, sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Difícil, ¿cierto? Difícil tarea la que deja Pablo acá a los discípulos. Haz el bien con tu enemigo. Ayuda a tu enemigo. En el fondo de nuestro corazón ahí está, no. Eso decimos nosotros.
Pero el Señor nos dice que no debemos ser así. Debemos hacer el bien para vencer el mal. Por eso digo, esto es muy complejo, es muy difícil lo que está enseñando el Señor. Todo lo contrario a lo que estaban enseñando los rabinos. Véngate nomás. Es un derecho adquirido. Ojo por ojo, diente por diente. Pero no. El Señor dice, ama a tu enemigo. Y el primer ejemplo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquí vemos estos ejemplos que en la práctica es muy difícil. En el contexto judío, y voy a explicar aquí, no quiere decir que nosotros tenemos que practicar la cara para aguantar los cachetazos o los golpes. Dale nomás. Ponemos una, ponemos la otra, total. Es lo que dice el Señor. No. El texto hay que leerlo en el contexto judío. Una cachetada o una bofeteada para un judío era lo más humillante que podía pasar. No es lo mismo como acá o vemos las novelas de repente, su cachetazo. No, para el judío era humillante, porque atacaba el honor de la persona. Atacaba lo más personal que tenía él. Entonces, claro, incluso la historia señala que el esclavo, cuando era sorprendido en falta y era castigado, lo único que rogaba al esclavo era no ser abofeteado. Prefería ser castigado con azote en la espalda. Hasta ese punto uno a veces dice, pero ¿cómo? La cachetada es menos dolorosa. Pero la humillación para ellos era mucho más. El honor era afectado en la persona. Y claro, ¿a qué voy con esto? ¿A qué va Jesús con esto, con esta enseñanza? Que era obvio que el resultado de una cachetada para un judío, ¿qué iba a hacer? Le iba a responder. El que recibía la cachetada, claro, no iba a quedar humillado, ¿no es cierto? Iba a responder con ira, con rencor. Se iba a vengar. Por eso el Señor le dice, no, aguántatela. Muérdetela. No está diciendo, no, deja que te pegue, no. Sino que el efecto que te produce esa cachetada, la ira, la venganza, aguántala. Ese era el símbolo, el espíritu de no venganza. Hermanos, cuando Jesús enseña el Sermón del Monte, dice una primera bienaventuranza. ¿Se recuerdan cuál es? Bienaventurados los... Si vamos a Mateo un poquito más atrás, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu no se está refiriendo a pobres económicamente o monetariamente. Pobres en espíritu es bienaventurados los humildes. Todo lo contrario a lo que es una persona, digamos, la mayoría. Aquí está demostrando Jesús en este ejemplo que estamos leyendo que se debe demostrar humildad antes que la venganza. Hermanos, si un cristiano no es humilde, porque aquí derechamente le está hablando a sus siervos, a sus discípulos, este tipo de enseñanza, un cristiano si no es humilde es mala señal. Lo más probable por algo Jesús la enseña primeramente, la humildad. Porque hermanos, si yo no soy humilde, no voy a tener discernimiento para darme cuenta que necesito del Señor. Si yo no soy humilde, no me doy cuenta que soy pecador. Si yo no soy humilde, no me doy cuenta que necesito pedir perdón. ¿Se fijan? Por eso el Señor dice, bienaventurados los humildes o los pobres en espíritu, o afortunados, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego sigue los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Porque la humildad desencadena todas las demás acciones de un verdadero hijo de Dios que busca al Señor. Entonces, volviendo como al contexto del pasaje, los que estaban escuchando, debo ser humilde. Algo, una falta, un insulto tan grave que me estén haciendo a mi persona. El Señor le dice, sí, así deben ser los cristianos. Así deben ser los hijos de Dios.
humildes, no tomar venganza. Segundo ejemplo, versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, dice Jesús. Aquí no, estos pasajes son como un poco enredados. ¿Cómo? Ponerte a pleito, quitarte la capa. De los mismos ejemplos que vamos a ver, son todos en contexto judío. La capa, mis hermanos, y tengo una imagen. Aquí podemos ver el tipo de vestimenta que usaban los judíos de la época. La túnica es esta prenda. Aquí vemos que él tiene más prendas. La capa era la parte externa. En cambio, la túnica era la primera capa, si podemos decir. La túnica era considerada como ropa interior, ya que era lo primero que cubría el cuerpo. En el contexto del pasaje, la población no tenía muchos recursos económicos. No es como en el caso de uno puede tener hartas poleras, hartos pantalones, pero en cambio las personas a lo mucho tenían 2 a 3 túnicas para cambiarse. Si es que, en el mejor de los casos, a excepción de las personas que tenían buena situación económica. Los mismos fariseos, ellos tenían una buena situación económica ya que vendían las concesiones o vendían derechos del templo para que se comercializara. Por eso el Señor lo echó, volviendo al tema de los que estaban profanando el templo. Entonces, claro, vemos en esta situación la primera capa, incluso la ley mosaica regulaba el tema de la ropa. Sí, la ley del Señor regulaba, porque para la persona que tenía pocos recursos, la ropa es algo muy valioso, ¿no es cierto? Miren, vamos a Éxodo capítulo 22. Acompáñenme un poquito. Éxodo capítulo 22, versículos 26 y 27. Dice: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clame a ti, yo le oiré porque soy misericordioso, dice el Señor. Las casas de los judíos no eran como las de nosotros que tienen divisiones o varias habitaciones, sino que imaginémonos que es como un cuadrado. Aquí mismo entonces había una sección donde se comía y la otra esquinita donde se dormía. La capa se ocupaba como sábana para cubrirse del frío. Por eso era tan valioso. La ley de Moisés acá dice, se la devolverás, porque eso es su cubierta. La ley, en el tiempo de Jesús, cuando una persona era condenada por un acto civil, se le condenaba a multa monetaria. Si no tenía plata, se tenía que pagar con ropa. Pero la ley no exigía la capa, solo túnica. La capa era importante, era sagrado, si lo podemos decir. La ley judía decía, no, la capa no. Túnica sí, pero la capa no se tocaba. Entonces, claro, podemos ver que este pasaje, mis hermanos, o este ejemplo que está dando Jesús, se refiere a cuando uno comete un hecho civil, un delito civil. Comete una falta a nivel civil. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano? Como dice Jesús aquí en este equipo, o sea, en este ejemplo, perdón. Y al que quiera ponerte a pleito, quítate la túnica y déjale también la capa. Bueno, si tienes problemas con alguien y tienes que pagar, bueno, paga más de lo que te están pidiendo. Si tienes que pagar con ropa, bueno, dale también la capa. Algo que era muy importante, que era sagrado, que no se debía tocar en la ley judía, bueno, el Señor le dice, dale también la capa. ¿Se fijan? Simbolizando, mis hermanos, que ante un juicio civil, un cristiano debe estar dispuesto a pagar más de lo que le están pidiendo. Demostrando el corazón humilde, dejando fuera el rencor, dejando fuera la venganza. Todo lo contrario, nuevamente, a lo que los mismos fariseos estaban enseñando. Tercer ejemplo. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? No sé si voy muy rápido. Si hay alguna duda, me levantan la mano nomás y la idea es que esto no sea un monólogo también. Vayamos estudiando todos juntos.
Tercer ejemplo que dice Jesús, versículo 41. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Este ejemplo, mis hermanos, yo creo que más le hizo dar rabia a los judíos que estaban escuchando. ¿Por qué? ¿Por quién estaban siendo oprimidos los judíos en aquel tiempo? Por el imperio romano. Los romanos tenían una ley que decía, y esta ley favorecía al soldado romano, ya que, obvio, no había micros, no había carretones tan seguidos. El romano tenía que trasladarse de una ciudad a otra a pie. Y aquí voy a mostrar un poquito un ejemplo de cómo era la vestimenta de un romano. Iba cargado. Entonces, la ley romana exigía que a cualquier persona judía que el romano encontrara en el camino, esta persona tenía que llevarle la mochila por 1 milla romana. Y 1 milla romana es como casi 1,5 kilómetros de lo que es el kilometraje actual, caminando. Entonces imagínense lo humillante y lo frustrante que era para una persona que era judía, que más encima estaba siendo oprimido por el imperio romano, y venga un soldado y le dice, tú, carga mi mochila. La ley lo exigía, él no tenía derecho a patalear. Uno podría decir, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso yo? Pero la ley romana lo exigía, y si no cumplía, simplemente esa persona moría. Entonces pescaba la mochila y la ley exigía 1 milla. Hasta ahí el soldado podía agarrar a otra persona, llévame la mochila, y así la ley favorecía al romano para facilitarle el viaje. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo acá? Bueno, si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, debemos estar dispuestos a llevar esa carga por 2 millas. Casi 3 kilómetros. No quiere decir que ese sea un límite, sino que siempre un hijo de Dios debe estar dispuesto a dar más de lo que se le está pidiendo, dejando de lado el rencor, la venganza, la rabia, la frustración, porque eso es lo que sentían las personas cuando, ¿cómo el Señor me va a pedir eso? Eso es lo que hace un hijo de Dios. Humildad, primero, antes que todo. Si la persona se lo está pidiendo, bueno, esté dispuesto a ir más allá. El estándar de Dios y el estándar del hombre. ¿Cuál diferente es, no es cierto? Aquí el Señor está demostrando nuevamente que la venganza, la humillación, la ira no es el camino. Hacer bien para contrarrestar el mal. Hace lo bueno para vencer lo malo. Difícil tarea, ¿no es cierto? Si uno se pone en el contexto, es complejo. Cuarto ejemplo, versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ese simplemente es como un resumen o culmina esta parte en nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay que entender, hermanos, sí, que Jesús está apelando a la ayuda práctica. Al que quiera pedir prestado, y obviamente la ayuda práctica que sea para un bien. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que un hermano tenga una necesidad, le falte plata para comprar un medicamento, por ejemplo. Otro hermano sí lo puede ayudar, hágalo. Pero si un hermano le va a pedir, quiero, no sé, pescar al perro que me está, préstame el haya. ¿Se fija? Es todo lo contrario, eso no. Nada que ver, ¿no es cierto? Peleé con mi señora. ¿Qué puedo hacer? No, toma. No, ¿se fijan? Hay tipo y tipo de ayuda. Siempre la ayuda para hacer el bien. Lo otro, muchas veces estamos medio contra la espada y la pared también cuando un curadito nos pide plata. Chuta, uno se recuerda, pero tiene que tener uno corazón misericordioso, de generosidad, hay que ayudar. Pero claro, esa ayuda no es para hacer el bien. Simplemente si yo lo ayudo le voy a hacer más daño nomás, porque voy a fomentar su vicio. ¿Se entiende? Es la ayuda práctica, pero para hacer el bien, simbolizando la generosidad, la ayuda y, obvio,
como dice Jesús, sin esperar algo nada a cambio. Vuelvo a decir, el estándar de Dios versus el estándar del hombre. El estándar de los fariseos que estaban enseñando. Por eso, mis hermanos, estos pasajes son tan complejos. Y para concluir, hermanos, para ir finalizando, aquí hemos aprendido en este poco tiempo que hemos estado acá aprendiendo, en cómo el Señor Jesucristo enseña lo que correctamente era la ley. Cómo se debía interpretar correctamente, no como los fariseos la estaban enseñando, sino que nuevamente pone al descubierto su falsa enseñanza, su falsa doctrina, en donde los fariseos y los escribas estaban fallando. Y pone en lo alto lo que es la ley de Dios y lo que es el estándar de Dios. Y enseña a sus oyentes a cómo debemos ser a través de estos 4 ejemplos. Cuando nosotros nos ponemos aquí en esta situación y vemos tantos hechos de injusticia o que nos puedan hacer nosotros, bueno, el Señor nos dice, pon en práctica lo que yo te mando. Este es el consejo del Señor. Esa es la actitud que debe tener un hijo de Dios, porque hermano, la venganza, la ira, la rabia, son actitudes que todos tienen. Todos pueden amar a alguien que quieren, ¿no es cierto? A alguien que aman. Si yo le tengo cariño a mi familiar, si yo amo a mi esposa, es fácil demostrarle afecto. Pero demostrar cariño o demostrar amor a una persona que no conocemos, una persona que no se lo merece, una persona que odiamos, esas son actitudes que no todos tienen. Por eso, hermanos, el título de esta enseñanza es Demostrando el Amor. Porque el demostrar el amor a una persona que no se lo merece, mucha que es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque es lo que el Señor nos está diciendo, cómo debe ser un hijo de Dios. La ira, el resentimiento, dejarlo de lado, porque es fácil demostrar, hermanos, aquello. Ahora uno puede pensar, bueno, claro, es fácil para el Señor porque Él es Dios. Recordemos nosotros cómo conocemos o cómo sabemos qué es el amor. Porque el Señor nos amó primero. ¿Se imaginan al Señor hubiese seguido el estándar del hombre? Estaríamos muertos. Pero el Señor demostró el amor a personas que no conocía, demostró el amor a personas que no se lo merecen, demostró el amor a pecadores. Entonces el Señor de una manera está diciendo, bueno, haz lo mismo como hijo de Dios. Claro, y pensamos, ya es fácil. Pero hermanos, recordemos José. ¿Qué pasó con José? ¿Qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron, lo humillaron, lo golpearon, lo apartaron de su familia, de su círculo familiar, algo que... ¿Y qué es lo que hizo José después? Se vengó cuando tuvo la oportunidad, cuando vio a los hermanos en el suelo prácticamente, humillados, y podía haberlo hecho. José tenía los medios para hacerlo, pero no lo hizo. Demostró el amor, dejando de lado el odio, la ira, la venganza. David, cuando se encuentra con el rey Saúl en la cueva, cuando el rey Saúl estaba haciendo sus necesidades, el rey Saúl estaba en bandeja. ¿David lo mató? No. Él pudo haber tomado venganza por sus manos, pero David no lo hizo. A pesar de que el rey Saúl lo quería matar, el rey David, o sea, David en ese tiempo no era rey aún, no tomó venganza. Esteban, cuando lo estaban matando, cuando lo estaban insultando, al igual que el Señor Jesucristo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban no devolvió con insultos, no devolvió con rencor, no devolvió con ira, no, al contrario, simplemente pidió perdón al Señor por las personas de lo que estaban haciendo. Por eso, hermanos,
es tan difícil demostrar el amor a una persona que no se lo merece. Pero hermano, aquí Jesús está diciendo que sí se puede, porque esas son actitudes y características que debe tener un hijo de Dios. Nosotros conocemos el amor del Señor por gracia, no porque se lo merece, no nos merecemos. Jesús vino a morir por nosotros por gracia, no porque nos merecemos. Entonces nosotros debemos también demostrar esa misma gracia que el Señor nos dio a través de nuestros actos. Si cuesta, sí, cuesta, pero con ayuda del Señor se puede, hermano. Porque el Señor cambia el corazón del hombre, no nosotros. La salvación no es por obra, no es porque yo me crea bueno, es por gracia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener en consideración estos pasajes, a poner en práctica cómo se debe amar a una persona, porque es parte de nuestro testimonio. Difícil, sí, pero el Señor dijo, la puerta para Cristo no es ancha, es angosta. El camino para el Señor es angosto, no es ancho. El estándar de Dios es alto, no es bajo. Pero el Señor, por medio de Jesucristo, podemos llegar a Él, por medio de su obra, simplemente por gracia, hermanos. Miren, acompáñenme un poquito y veamos ahí en el versículo 48, cuando culmina, y si Dios quiere, la próxima oportunidad vamos a seguir estudiando este pasaje, porque es muy profundo. Miren cómo dice el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Difícil tarea, ¿no es cierto? Difícil tarea. Que el Señor nos ayude, hermanos, a demostrar testimonio como hijos suyos y que nos perdone, porque muchas veces nosotros nos olvidamos y simplemente nos dejamos llevar por nuestro corazón, no demostrando el amor y no haciendo lo que el Señor nos está diciendo, nos pide que hagamos. Tengamos un momento de oración. Gracias, Padre, le queremos dar a usted primero porque usted nos salvó. No somos dignos de pedirle nada, Señor. No somos dignos de exigirle nada, Padre. Ni siquiera somos dignos de levantar una oración para usted, pero Padre, gracias le damos a usted porque podemos recurrir a usted. Porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos de un Salvador. Necesitamos de su ayuda, Padre. Muchas veces estamos tranquilos en el lugar donde estamos, creemos que estamos bien sin necesidad suya, pero Padre, cuánta maldad hay y aún así usted nos libra de tanta maldad. Usted mejor que nosotros sabe la realidad de nuestra región. Muchas veces caemos también en comentarios, Padre, pero cuando tengamos que demostrar el amor a nuestros enemigos, a personas que no queremos, por favor ayúdenos a ser verdaderos cristianos. No de nombre, sino que de hecho, Señor. Por eso, Padre, ayúdenos a poner en práctica su consejo, a que no se nos olvide una vez que salgamos, Señor, sino que sea parte de nuestro caminar como hijos suyos, porque es lo que usted nos enseñó. La ira, la venganza, siempre la tenemos y es una lucha que todos tenemos nosotros, Padre. Ayúdenos, Señor, con nuestras luchas personales. Ayúdenos contra nuestros deseos personales que tenemos, nuestros pecados que tenemos ahí y no queremos eliminar, Señor. Cuánto amor tiene usted por nosotros, que aún así no hemos sido eliminados, Señor. Gracias, Padre, por su misericordia. Gracias por su amor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cambiar nuestra posición, ¿no? Veis que se pongan en pie. Vamos a entonar el himno Oh Amor Incomparable.
poner en práctica el ser humilde. Un cristiano tiene que pagar más de lo que debe cuando pasan estas cosas, dejar las cosas en las manos de Dios. Y el estándar Cristo versus el hombre. Así que poner en práctica todo esto, mis queridos hermanos, con oración. Orar los unos por los otros. Le voy a pedir a mi hermano Carlito que nos despida, por favor, en oración. Amén. Ahora, hermano Manuel, unos minutitos.